Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a otro Ecología Debate. Estos son unos debates que organizamos desde la Asociación del Ecómetro. Normalmente los organizamos para debatir sobre indicadores que estamos utilizando en el desarrollo de una herramienta que estamos haciendo, digamos, Ecómetro, que tiene diferentes versiones, Ecómetro Vivienda, Ecómetro Oficina, y tiene una parte de análisis de ciclo de vida. Y bueno, nos juntamos para debatir sobre indicadores que aplicamos dentro de la herramienta, ¿no? Hoy nos salimos un poco de esa dinámica y no vamos a hablar de un indicador concreto, pero creíamos que era importante ver qué expectativas y qué puede pasar en la cumbre de París de ahora de diciembre. Y entonces pues hemos planteado hacer un debate sobre qué significa esta cumbre, qué significa el tema del cambio climático, y en un contexto general, pero también aplicado a la arquitectura y con el peso que tiene la arquitectura y la construcción en las emisiones de CO2, ¿no? Tanto en los procesos de fabricación de los edificios, lo que se llama la energía gris embebida, la energía incorporada o el gasto energético que se produce en los edificios en su ciclo de vida. Para ello, pues, hemos invitado a los principales, bueno, algunos de las ONGs que están trabajando en temas de ecología y a ASA y a la Fundación Renovables. Y se trata de generar un debate con una pequeña exposición de cada uno de los ponentes de 10 minutos sobre... Era 20, ¿no? Acabo de recortar, o lo podemos dejar en 12, es que como la mesa se ha ampliado bastante y yo creo que es interesante que luego debatamos entre nosotros, ¿no? Lo intentamos limitar a 12, vale. Máximo 15, ¿vale? Y después de esos 12 minutos, pues construir un pequeño debate entre todos, ¿vale? Tenemos en la mesa a Luis González Reyes, a mi izquierda, doctor en Ciencias Químicas, miembro de Ecologistas en Acción, fue coordinador durante 9 años de Ecologistas en Acción y ahora autor del libro En la espiral de la energía, junto a Ramón Fernández Durán. A la izquierda también está Mariano González Tejida, responsable de campañas de clima y energía de Greenpeace, activista de Ecologistas en Acción durante 15 años y licenciado en Ciencias Ambientales y en Obras Públicas. Miembro de la cooperativa laboral Ciclos. Por otro lado tenemos a Sergio de Otto, periodista, director de SEO Comunicación, empresa especializada en el sector de las energías renovables, y secretario del patronato de la Fundación Renovables y es director de Relaciones Externas de la Asociación Empresarial Eólica. A mi derecha está Yorgos, que es responsable de área de eficiencia energética y movilidad de WWF, ¿no? O BBF entre los amigos. Pero no. Licenciado en ingeniero agrónomo y estudio de máster en gestión de medio de transporte y urbanismo sostenible, ¿no? Especializado en toda la aplicación de la sostenibilidad en la ciudad. Y a la derecha está Carlos Arroyo, profesor de proyectos arquitectónicos en la Universidad Europea de Madrid y miembro del Comité Científico de Europan Europa, ¿no? Con un estudio que trabaja en seis países diferentes, bastante internacional, y estás construyendo un edificio en África con una certificación del GBC 6 estrellas, ¿no? Y vienes en representación de ASA. Y luego, por otro lado, le hemos echado de la mesa, espero que nos lo perdone, Emilio Luque, profesor de Medio Ambiente y Sociedad de la UNED, ¿no? Y has trabajado mucho con Andrés Perea, Izaskun Chinchilla, instituciones como ASA, COAM, Arquia y escuelas de arquitectura, en torno a la relación entre los paradigmas profesionales y sostenibilidad en la arquitectura. Bueno, pues después de esta presentación yo creo que tenemos un cartel de lujo para debatir sobre temas de ecología y arquitectura. Y nada, vuestro turno. Va a empezar Luis, luego Yorgos, luego Mariano, Sergio y Carlos. ¿Vale? ¿Quieres venir aquí? Sí, va a ser más fácil, yo creo.
Bueno, pues buenas tardes, gracias así por la invitación. Yo voy a hacer una intervención un poco más de contexto, luego creo que mis compañeros en la mesa lo van a aterrizar más al mundo arquitectónico, aunque bueno, voy a sacar algunas ideas también que puedan ser aplicables. Tres preguntas en la intervención esta que intentaré acotarme a esos 12 minutos. La primera, ¿qué margen de seguridad tenemos con este tema del cambio climático? Porque se habla mucho del tema de los 2 grados, de que no se deben de superar los 2 grados y que es un objetivo claro pues dentro de la próxima cumbre del cambio climático en París, pero hay cada vez elementos más fundados para argumentar que este no es un margen de seguridad real, sino que estaría bastante antes, alrededor del 1,5 grados. Y cuando hablamos de margen de seguridad, hablamos de que el cambio climático no es un proceso lineal. Después de 1 grado no se subirá a 2 y después a 3, sino que es un proceso con fuertes discontinuidades, como cualquier proceso complejo, en el cual van a actuar distintos bucles de realimentación positivos que harán que a partir de un determinado momento, de alguna manera, el cambio sea brusco y pasemos a otro escenario climático, probablemente 4 o 6 grados superior al actual, y ahí es donde nos deberíamos mover en los márgenes de seguridad. ¿Qué tendríamos que hacer para que no se activen esos bucles de realimentación positivos que nos lleven a ese otro escenario 4 o 6 grados superior y ya independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos? No voy a entrar con toda la complejidad de esto, pero simplemente voy a nombrar 3 de esos bucles, que son los 3 que están marcados ahí, redondeados en rojo. Voy con el primero. Bueno, una de las cosas que sabemos que están ocurriendo es que amplias capas heladas están dejando de estar heladas. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con el hielo ártico está pasando en gran parte a ser agua. En la foto que veis a la izquierda, pues veis cómo ha ido cambiando la situación histórica, que es lo punteado, a la situación actual, que es lo que se ve en blanco. Y el color importa en este caso, porque sabéis que el blanco refleja mucho mejor la luz solar que lo que hace en las zonas oscuras, y este es uno de los bucles de realimentación positiva fundamentales. Es decir, amplias capas heladas que dejan de estar heladas, dejan de reflejar parte de la radiación solar, hace que esto se absorba más, que la radiación solar se absorba más y dispara el cambio climático. De hecho, este ha sido uno de los elementos fundamentales en los cambios climáticos que se han producido a lo largo de la historia de la Tierra, tanto en enfriamientos como en calentamientos. Y el caso es que este deshielo está siendo mucho más acelerado de lo que en principio se cabía prever. Hay múltiples factores en todo esto. Yo voy a reseñar solamente uno de ellos. Y es que, por ejemplo, superficies como las de Groenlandia no se están descongelando por arriba, como la foto que se ve a la derecha de un río que va por encima de un glaciar, sino que también se están descongelando por abajo. Está habiendo una película líquida que se está interponiendo entre la fase sólida de hielo y la fase sólida de la piedra, haciendo que el glaciar fluya mucho más fácilmente hacia el agua y, por lo tanto, el deshielo esté siendo bastante más rápido. Y esto está ocurriendo tanto en regiones árticas como en antárticas, e incluso también en glaciares de montaña, haciendo que este proceso sea más rápido del esperado. El segundo bucle de realimentación positiva tiene que ver con algo que aprendimos desde nuestra más tierna infancia ya en el colegio, ¿no? Esto de que los vegetales fijan CO2 en su respiración y que desde esa perspectiva pues, serían elementos que estarían enfriando el clima, que estarían contribuyendo a que no se dispare mucho el cambio climático. De hecho, ahora mismo vemos como la vegetación es un reservorio muy importante de carbono y el suelo lo es mucho más a nivel mundial. Bueno, pues ¿cuáles son las predicciones por delante? Bueno, pues las predicciones es que conforme vayamos aumentando la temperatura del planeta, pues podrá haber un momento en el que, bueno, la vegetación deje de crecer aceleradamente como consecuencia de que hay pues, más calorcito, de que hay más concentración de gases de efecto invernadero, y al principio esto puede favorecer ese crecimiento y llegará un momento en que ese crecimiento empiece a convertirse en una destrucción neta, en una cierta emisión, ¿no? En los suelos este proceso puede ser más temprano y más importante, teniendo en cuenta que además los suelos son un reservorio más grande de carbono, ¿no? Este sería un segundo bucle de realimentación positiva de todo el sistema climático. No voy a explicar ahora por qué ocurrirá esto, por no entrar en muchos tecnicismos. El tercero tiene que ver con que no solamente el dióxido de carbono es un elemento fundamental en el cambio climático, sino que hay otra serie de gases. Y entre esos gases está el metano. El metano es un gas de efecto invernadero notablemente más activo que el dióxido de carbono, aproximadamente unas 30 veces mayor, y hay grandes reservorios de metano ahora mismo en la Tierra. Uno está en las aguas profundas en formas de clatratos a bajas temperaturas y altas presiones, y otro está en las zonas de suelos helados, por ejemplo, en lo que se llama todo el permafrost, que hay pues, en las zonas de taiga, de tundra, zonas siberianas y demás.
Bueno, como consecuencia del aumento de la temperatura, lo que se está observando es que parte de esos suelos se están deshelando, parte de esos mares se están calentando, empieza a haber un burbujeo, empieza a haber una emisión de este metano, lo cual dispara otro bucle de realimentación positiva. De hecho, esta liberación de metano también ha sido la responsable de otros grandes cambios climáticos a lo largo de la historia de la vida de la Tierra. Total, que cuando hablamos de estos márgenes de seguridad, y ya digo, pues a nivel político se habla mucho de estos 2 grados, pero a nivel científico cada vez se habla más de 1,5 grados, y aproximadamente ahora mismo vamos por 1 grado ya de aumento de temperatura respecto a los niveles preindustriales, y intentar no pasar de ese 1,5 grados significa pues, intentar contener las concentraciones de gases de efecto invernadero en unas 350 partes por millón. Bueno, ¿qué habría que hacer para conseguir esto? Uno de los climatólogos más reputados a nivel internacional, James Hansen, con su equipo y varios otros equipos, sacó hace unos años un estudio en el que planteaba que si las reducciones hubieran empezado en el 2013, es decir, hace un par de años, y además hubieran sido fuertes, del orden del 6% al año, estaríamos en un escenario en el cual se podrían reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero por debajo de estas 350 partes por millón, que es la línea punteada, antes de que acabase el siglo. Todo lo que serían reducciones más pequeñas, 2% al año, o desplazadas en el tiempo, 2020, 2030, 2050, fruto de las inercias climáticas, nos colocarían varios siglos más allá en rebajar la concentración por debajo de las 350 partes por millón, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que se activen esos bucles de realimentación positiva sería bastante alta. Total, que si ese es el contexto, ¿cómo interacciona el contexto con distintas cosas que podemos hacer los seres humanos, pero también con distintas cosas que están ocurriendo a nivel planetario? Por ejemplo, ¿cómo interacciona este contexto con entender que estamos viviendo una crisis desde el punto de vista energético importante? Porque, bueno, simplemente los mejores petróleos, los mejores gases, los mejores carbones ya los hemos extraído y los que nos quedan cada vez son más complejos de extraer y entramos en un escenario de crisis energética que ahora no voy a detallar. Bueno, de alguna manera, esa menor disponibilidad de combustibles fósiles, bueno, pues sería un elemento que podría decir que nos podría salvar entre comillas, pues de estos escenarios más complejos de cambio climático, porque hay varios elementos, ¿no? Bueno, crisis energética significa también crisis económica significa menos actividad y desde esa perspectiva, bueno, posibilidades pues de que la interacción con el clima pues no entre en esas fases más complicadas. Bueno, el pensar que vamos a entrar también en situaciones de que límites de recursos, dificultad de acceder no solamente a recursos fósiles, sino también a una serie de recursos minerales, nos colocan también en escenarios de menor actividad económica y desde ahí, pues también posibilidades pues, de que acortemos los problemas climáticos. Además, el cambio climático no solamente va a aumentar la capacidad de extraer determinados combustibles fósiles, lo que nos dicen continuamente en el Ártico, de que ahora se va a poder extraer fruto de su deshielo, sino que también lo va a dificultar, incluido en el Ártico, ¿no? Cambio climático significa más huracanes, más destrozo de infraestructuras, más deshielo por el permafrost, incluso en el Ártico las dificultades son grandes. Shell acaba de abandonar su política de extracción en el Ártico simplemente porque no le salía rentable, además de porque estaba teniendo una gruesa respuesta por parte pues, de distintos movimientos sociales. Además, los modelos agrícolas en los que nos encontremos por delante, modelos agrícolas necesariamente menos petrodependientes, pues con un combustible fósil más escaso, bueno, pues van a ser modelos agrarios que también ayuden a enfriar el clima, que tengan que ver con una agricultura ecológica más que con una agricultura industrial. Sin embargo, también tenemos otra serie de cosas en el otro lado de la balanza. También tenemos otra serie de cosas que ayudarán a que el cambio climático se dispare. Bueno, por una parte, hay distintos estudios que han intentado correlacionar la menor disponibilidad geológica de combustibles fósiles con los escenarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que necesitaríamos pues, para no pasar pues, estos límites, de alguna manera, que estábamos hablando para que no se activen estos bucles de realimentación positiva. Bueno, pues parece que los estudios lo que plantean, dentro de un abanico importante de estudios, es que en el mejor de los casos tendríamos 400 partes por millón a final de siglo, o dicho de otra manera, estaríamos por encima de esas 350 partes que nos pondrían en escenarios complicados de bastante riesgo. Además, en general, el ritmo de reducción que estamos planteando como necesario, según los estudios estos que os planteaba, excede al ritmo en el que van a ir bajando la disponibilidad de los combustibles fósiles simplemente por su agotamiento geológico.
A esto lo podemos añadir pues, que en general los petróleos y los gases no convencionales, los que ahora utilizamos de forma más masiva, pues los que son las arenas bituminosas, los que están en aguas ultraprofundas, los que tenemos que romper rocas duras con medidas como el fracking, la fractura hidráulica, en general, como requieren un mayor consumo energético para extraerlos, también suponen una mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero por barril extraído, ¿no? Y ahí veis pues, algunos ejemplos, ¿no? El de la izquierda sería el convencional y todos los demás serían algunos ejemplos de los petróleos que ahora están creciendo y que tienen más emisiones, ya digo, por barril extraído. Además, lo que vamos a encontrarnos es que en un escenario en el que disminuya la disponibilidad de petróleo, probablemente aumente el consumo del carbón, aumente el consumo de biomasa, y estos son dos elementos que también están retroalimentando de forma importante el calentamiento global. Y por si esto fuera poco, además, elementos que son tremendamente dañinos para el ser humano, pero que están atemperando el calentamiento global, como es la contaminación en lugares como Madrid, pues bueno, si estamos en escenarios de menor consumo energético, estaremos en escenarios de menor contaminación, y desde ahí, pues una de las cosas que ahora mismo tenían en parte contenida, paradójicamente, el cambio climático, pues bueno, pues dejarían de contenerlo. Y por último, las reservas de combustibles fósiles existentes en realidad todavía son muy superiores a lo que habría, o sea, vamos, que si se quemasen, desde luego, los escenarios serían claramente catastróficos. ¿Cuál sería el resultado de estos dos tipos de interacciones complejas entre sí? Bueno, pues a mí hay una persona, Gail Tuerber, que me parece de las que han hecho estudios más serios con este tipo de cosas, que plantean que, bueno, pues que el resultado neto es que de alguna manera este pico del petróleo, esta crisis energética, no nos va a salvar, y vuelvo a poner las comillas en salvar, de la crisis climática, sino que también vamos a tener que poner medidas desde el punto de vista humano. Y entro en la última pregunta que traía hoy, y con esto acabo ya en un breve tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tres grandes grupos de estrategias tenemos sobre la mesa desde lo que podemos hacer los seres humanos? Bueno, uno pasa por grandes acuerdos internacionales, como el que se negocia ahora en París, y que tengan que ver pues bueno, pues con un nuevo tratado de Kioto, un Kioto II, ¿no? Y que de alguna manera nos ponga sobre la mesa pues una senda de reducción lo suficientemente ambiciosa y rápida de las emisiones. Sin embargo, creo que podemos poner pocas esperanzas en este camino, por lo menos tal y como van las cosas. Pocas esperanzas porque las propuestas de reducción que hay sobre la mesa son tremendamente ineficientes, de hecho ni siquiera son propuestas de reducción real, sino de un aumento de las emisiones más lento del que hubiera sido de otra forma, porque además están sujetas a la voluntariedad, en realidad no estamos hablando todavía de ningún tipo de compromiso vinculante, porque además están empapadas de toda una serie de mecanismos de mercado, como los mecanismos de desarrollo limpio, el comercio de emisiones, que hasta ahora se han demostrado como inútiles para luchar contra el cambio climático, han servido pues, para hacer negocios, pero han servido poco para reducir las emisiones, y no voy a entrar ahora en detalle, luego si queréis en el turno de preguntas. Y por último, porque hay otra serie de mecanismos que también están dentro del proceso de negociaciones que tienen gruesos impactos sociales, y tendremos que intentar resolver todos los problemas que tenemos de una, no solamente los ambientales, sino miramos también los sociales. Y todo lo que tiene que ver con las medidas dentro del paquete RED, que tiene que ver con reducir la deforestación, tienen impactos ambientales, impactos sociales fuertes, sobre todo para las poblaciones que están viviendo en esos bosques, que paradójicamente han sido las que más han conservado pues, esa biodiversidad durante miles de años. El segundo paquete de medidas tendría que ver con que, en realidad, ahora mismo hay un montón de luchas antiextractivistas funcionando por distintos lugares del planeta que están haciendo que determinados proyectos simplemente no se pongan en marcha. Una parte de esas luchas antiextractivistas tienen que ver pues, con luchas para intentar que determinados combustibles fósiles nunca se lleguen a extraer. Y pongo ahí tres ejemplos. La importante campaña que se produjo en Canarias contra las prospecciones de Repsol, y que, bueno, yo creo que fue uno de los causantes de que la petrolera al final se fuese, no el único, también que encontró poco o menos de lo que quería, pero desde luego, si no hubiera habido presión social, pues probablemente Repsol hubiera intentado seguir ahí. Una segunda tiene que ver con la movilización a nivel internacional contra mecanismos como la fractura hidráulica, que tiene ahora mismo a sus espaldas éxitos importantes. Francia o Bulgaria tienen moratoria para la extracción de combustibles fósiles mediante esta técnica, o aquí, en nuestro contexto, en distintos territorios, también ha habido victorias. Ahora mismo, las políticas de extracción en la península, después de haber un montón de prospecciones abiertas, se reducen solamente a una región concreta de Burgos. Todas las demás, de alguna manera, han sido pues, acotadas, ¿no? Y de alguna manera cerradas.
Y por último, la iniciativa que veis arriba a la derecha fue una iniciativa que surgió del gobierno ecuatoriano hace años, fue una iniciativa fallida que consistía en dejar bajo tierra un campo muy importante en el Yasuní, una reserva de la biosfera a nivel mundial, a cambio pues, de una serie de compensaciones económicas a nivel internacional que fuesen una especie de devolución de una deuda ecológica que tenemos contraída quienes somos los principales responsables del cambio climático. Esto fracasó, pero sin embargo ha servido de ejemplo para replicar esta misma iniciativa en un montón de lugares a nivel internacional y hablamos ahora de procesos de yasunización, ¿no?, en distintos lugares del planeta. El segundo del tipo de luchas antiextractivistas tendría que ver con todos los que se están articulando contra la agricultura industrial, que también tiene unas responsabilidades grandes en el calentamiento global, pues es uno de los principales emisores, ¿no? Grain, por ejemplo, hablaba de que puede significar alrededor del 50% de nuestras emisiones. Bueno, y contra esto también hay potentísimos movimientos a nivel internacional, muchos de ellos englobados alrededor de la vía campesina, y uno probablemente de los más paradigmáticos pues podría ser el del MST brasileño, ¿no?, el movimiento de los Sin Terra. El tercer bloque, y termino ya, tendría que ver con que ahora mismo hay articulándose desde la sociedad civil pues distintos formatos de alternativas que hablan pues de otros tipos de formas de extracción de energía y otros tipos de forma de agricultura que son ejemplos concretos de luchas contra el cambio climático. Podemos ver pues, las distintas cooperativas energéticas que han surgido en nuestro contexto, y ahí tenéis 3 ejemplos, Energía, Energética o Goyener, o bien pues, todo lo que tiene que ver con la explosión pues, de un montón de mundos agroecológicos, articulados también con los mundos urbanos, pues, por ejemplo, a través de los grupos de consumo. Para mí, estas alternativas tienen 3 elementos importantes y 3 elementos de grandes ventajas desde esa perspectiva. Uno, abren la puerta, construyen economías no carboníferas. Un segundo es que no solamente trabajan desde la perspectiva ambiental, sino que también trabajan desde la perspectiva social. Hablan de economías más justas, de economías más democráticas, en las cuales la gente tiene capacidad de decisión sobre qué hacen las distintas empresas. Y por último, y para mí más importante, es que a la vez crean autonomía, crean capacidad de que las personas pues, tengamos una parte de nuestra vida pues, que esté independiente pues, de un mercado que nos obliga a crecer de manera continuada, un mercado capitalista pues, que nos lleva a unos ritmos absolutamente enloquecidos. Necesitamos tener esos grados de autonomía personal y colectiva para poder avanzar en sociedades descarbonizadas. Total, que lo que tenemos por delante es la necesidad de articular luchas fuertes contra el cambio climático, luchas fuertes que desde luego tengan un plano en el marco internacional, pero que se den cuenta de que desde lo concreto y desde lo pequeño y desde las articulaciones sociales hay muchas capacidades, tanto en lo que significa parar proyectos extractivistas como en lo que significa construir distintas alternativas. Muchas gracias, Luis. No podía pararte. Lo tenías todo tan claro. Nada, muy interesante. Todo este proyecto de Yasuní, el otro día leyendo cosas, se está mezclando el concepto del procomún que ha resurgido pues desde, sobre todo, Elinor Ostrom en el 2008, con todo el tema del gobierno de los comunes. Pues ahora se entiende que ese tercio de reservas fósiles es un procomún, ¿no? Pues empieza a hablar un poco de qué es lo que pasó en el Yasuní. Bueno, vamos a seguir y luego le dedicamos un rato al debate. Yorgos, ¿te cambias de sitio? Sí. Se trata de hacer una reflexión personal y luego pues, lo que está haciendo cada organización o cómo veis un poco las expectativas de cara a París, ¿no? Pero con libertad cada uno de... Vale, ya que José Luis hizo así una introducción, yo voy a esquivar unas partes de mi presentación para ajustarme en el tiempo. Sentidos libres ahí. Ok. Solo decir que sí que estamos en un cruce muy crítico para la humanidad en cuanto a la lucha contra el cambio climático y que la ciencia ya se ha pronunciado, la tecnología está aquí y es madura, con referencia a las tecnologías de energías renovables y con las tecnologías de eficiencia energética.
Los pueblos están listos, ya lo han mostrado hace un año en Nueva York, cuando más de 200.000 personas se han concentrado a manifestar contra el cambio climático. Muchas de las empresas dan pasos adelante, y lo que falta es que lo que siempre falta, los que siempre tardan, es que necesitamos que los gobiernos actúen, pero que actúen ya y decisivamente contra el cambio climático. Bueno, quería analizar, pero creo que José Luis estas cosas las ha dicho sobre el informe del IPCC y sobre los impactos de cambio climático. Es importante saber que con las tendencias actuales de emisión vamos a empezar a superar los límites de la adaptación de los sistemas naturales y humanos, lo que significa que a lo mejor si seguimos así no somos capaces de adaptarnos en las consecuencias de cambio climático. Esa es una gráfica que muestra el aumento de las emisiones de CO2 los últimos 60 años. Vemos que hay aquí un aumento sin precedentes de 40% de CO2, de 150% de metano y de 20% de óxido nitroso, y que en 2013 casi llegamos a los 400 partes por millón que decía antes José Luis. Y yo quería concentrarme más en las ciudades por dos razones, no solo porque nos ha invitado aquí Ecómetro, sino también porque las ciudades impactan al cambio climático y simultáneamente son muy vulnerables al cambio climático. Y en primer lugar, a ver por qué las ciudades impactan al cambio climático. Las ciudades concentran ahora mismo el 50% de la población de la Tierra. Y las proyecciones hablan que en 2050 las ciudades van a concentrar los 2 tercios de la población del planeta. Abajo vemos una gráfica que muestra tanto en el aumento de la población en los últimos 50 años en correlación con el aumento de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que mide el impacto de las actividades humanas sobre el planeta. Y vemos que el aumento es casi paralelo. Y esto es muy importante porque en los últimos 50 años se ha ocurrido la urbanización, las tendencias de urbanización más importantes de la historia contemporánea del planeta. Y vemos que cuanto más gente se concentra en las ciudades, porque hablamos sobre el 50%, más grande es la huella ecológica. Y el factor más importante en estos momentos de la huella ecológica no es otro que la huella de carbono, o sea que las emisiones de CO2. La segunda cosa es que las ciudades en estos momentos, la mayoría de las ciudades siguen un metabolismo lineal de producción, consumo y generación de residuos. No importa si estos son residuos sólidos o líquidos o son emisiones de CO2 por la quema de combustibles fósiles. Las ciudades son organismos heterótrofos, que significa que no producen nada, aparte de servicios no producen nada, todo lo que necesitan lo cogen desde fuera. Entonces voy a hablar sobre la energía, porque la energía, el consumo, la producción y el consumo energético es la fuente número 1 de emisiones de CO2 y por tanto tiene el potencial más grande para el cambio climático. Entonces la energía, mucha de la energía se consume dentro de las ciudades, se consume in situ, entonces las ciudades producen emisiones de CO2 in situ, y otra energía, como es la energía eléctrica, se produce fuera de las ciudades. Entonces las ciudades impactan en cambio climático
tanto in situ como fuera de las mismas. Lo mismo ocurre con los alimentos, el agua, los materiales, las mercancías, etcétera, etcétera. El tercer punto es la isla de calor. La diferencia entre verde y gris. La isla de calor es el aumento de la temperatura en el centro de las ciudades en 4 a 5 grados en comparación con la temperatura que hay en sitios más rurales. Esto dispara el uso de los sistemas de refrigeración, sobre todo porque la isla de calor se nota más durante el verano, y los sistemas de refrigeración necesitan más energía porque necesitan funcionar más horas, más tiempo. Entonces tenemos más emisiones de CO2. A esto podemos añadir también la combustión de los combustibles fósiles en los vehículos de combustión interna. Entonces estos 3 puntos son muy importantes sobre el impacto que tienen las ciudades en el cambio climático. Ahora hay que ver también el impacto del clima en las ciudades. Esta foto está hecha este verano en la capital de Bangladesh. Está en el zoo de Bangladesh. Sabéis que una ola de calor muy fuerte de 40-45 grados ocurrió este verano. Entonces, la primera fuente, el primer impacto del cambio climático en las ciudades es el aumento de la temperatura. Y este aumento de la temperatura fomenta incluso más la isla de calor. Entonces lo que ocurre es que se forma un círculo vicioso entre la isla de calor y el aumento de la temperatura por el cambio climático. También hay una pérdida de agua potable por la evaporación. La ciencia dice que por cada grado de subida de la temperatura, un 7% de la población mundial pierde un 20% de los recursos hídricos por evaporación. Y también hay un perjuicio de la salud humana. Hay muchas muertes que están relacionados con el aumento de la temperatura, y daños en las infraestructuras, que estos van a ser más graves mientras el cambio climático avance durante este siglo. También el segundo punto son los fenómenos climáticos extremos: sequías, lluvias torrenciales, olas de calor. Esto tiene impacto al abastecimiento de agua y alimentos, provoca inundaciones continentales y perjuicio de la salud y de la vida humana, y un descenso de la calidad de vida globalmente. Y quería dar un ejemplo sobre el agua para España. En España, el descenso del agua, el descenso de las precipitaciones para el siglo XXI será de 10 a 20%. Si a esto añadimos un 6% que se prevé la evaporación del agua la primera mitad de siglo, que puede llegar a un 20% en el año 2100, significa que España, sobre todo la mitad de la península, el centro y el sur, va a tener un problema de abastecimiento de agua muy grave. Entonces, los fenómenos climáticos extremos son muy impactantes para la vida en las ciudades. Y en tercer lugar, el aumento del nivel de mar. Las ciudades costeras albergan el 45% de la población mundial. Y en España creo que es el 47% de la población vive en las ciudades costeras.
El aumento del nivel del mar se prevé de 0,18 a 0,7 metros durante este siglo, según el escenario climático que se sigue. Y por cada centímetro de ascenso del nivel del mar, esto provoca un retroceso de 1 metro en la línea de costa. Entonces, la diferencia entre 2 o 4 grados puede ser esta foto de Sydney o esta de Londres y esta. En matices muy generales hablamos. ¿Y qué se necesita? Seguro que se necesita mitigar el cambio climático. ¿Y cómo mitigar? Con un nuevo modelo energético, con la democratización de la energía, aumento de la eficiencia energética a través de medidas de rehabilitación energética en las casas, pero también un aumento de la eficiencia energética del sistema energético en su totalidad, y luego una fuerte apuesta por las energías renovables para que puedan cubrir el 100% de la energía necesaria para la humanidad. Y también necesitamos reconvertir las ciudades desde este metabolismo lineal a un metabolismo circular. Tenemos que conseguir una minimización de los inputs, de todo lo que necesita, los recursos que necesita una ciudad, una minimización de los outputs y producir y consumir todo dentro de la ciudad, de alimentos, de energía, reciclar y reutilizar los aguas grises y amarillos y negros, utilizar las aguas pluviales y generar un metabolismo circular dentro de la ciudad, para que una ciudad sea autosuficiente y por tanto más resiliente al cambio climático. Pero aunque hagamos lo que hagamos, algunos impactos del cambio climático no seremos capaces de evitarlos. Así que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para enfrentar el peligro del aumento del mar y la pérdida de las ciudades costeras, es empezar desde ahora parar toda la expansión urbanística a lo largo de la línea de costa. En una segunda fase, a lo mejor desalojar los habitantes que viven en la primera línea y reforzar, por supuesto, la infraestructura costera, reubicar todos los medios y las infraestructuras de transporte y llevarlos a sitios más continentales. Nosotros en WWF pedimos en esta COP estos 7 puntos: un compromiso con un objetivo global de emisiones para 2050 que, en consonancia con mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados, también aumentar la ambición y tomar medidas para lograr un 45% del consumo mundial que proceda de fuentes renovables para el 2030 y 100% para 2050, promover un nuevo modelo energético y transición de los combustibles fósiles a la eficiencia energética y las energías renovables, con una señal clara a los mercados que las inversiones en materia de combustibles fósiles van a ser económicamente arriesgadas. Fomento de la adaptación y del mecanismo de pérdidas y daños, porque desgraciadamente los países más pobres que menos responsabilidad tienen sobre el cambio climático son los que más sufren los impactos hasta ahora. Detener la deforestación para el año 2030, garantizar la financiación de 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 para los países más pobres, tanto para ponerles en un camino de desarrollo sostenible como para enfrentar los impactos más graves de cambio climático, y reconocer el principio de la equidad, porque todos tenemos que actuar contra el cambio climático, pero no todos tenemos ni la misma capacidad ni la misma culpabilidad.
También se necesita acción por parte de la ciudadanía. Tenemos una campaña que se llama Ni un grado más, donde pedimos a los ciudadanos que firmen para pedir al presidente de gobierno que va a salir de las urnas el próximo 20 de diciembre, que apuesta fuerte por las energías renovables. Tenemos muchas herramientas de concienciación de la ciudadanía, desde el consumo, reducción del consumo energético hasta la alimentación más sostenible. Esto es un edificio que nos involucramos en su rehabilitación integral el año pasado y donde conseguimos un 75% de reducción de la demanda energética. Está en la ciudad de Los Ángeles, aquí en Madrid. Y nada, que no nos olvide que nuestra vida y prosperidad está estrechamente vinculada con la salud de este planeta, y que las ciudades tienen la culpa por el 70% del consumo de la energía global, pero como son parte del problema, pueden ser parte de la solución, volviendo a un metabolismo más circular. Y finalmente, que París es algo muy importante, pero no es el fin de la lucha contra el cambio climático. Se necesita una voluntad fuerte política para que pueda la humanidad poner un rumbo hacia un futuro más seguro y sostenible. Y perdón si me he extendido más de lo... Muchas gracias. Pues muchas gracias, Yorgo. Bueno, Sergio, ¿no? Sí. Y luego tú. ¿No? Perfecto. Vamos a ver. Sergio, ¿quieres venir aquí? No, yo no tengo presentación, me vais a disculpar, pensé que iba a ser más debate desde el principio y no traigo una presentación y os quería comentar algunas cosas de introducción al debate. Está claro que estamos en un momento muy delicado, estamos en el centro de una tormenta perfecta en el planeta, no solo por los temas medioambientales, que también, y que es lo más importante que nos ocupa hoy aquí, sino también desde el punto de vista de las tensiones internacionales. Estamos en mitad de una guerra que no sabemos dónde está el frente, que nos puede tocar en cualquier momento. Y nosotros, desde la Fundación Renovables, en nombre de la que hablo hoy aquí, pensamos que la energía está en el centro de esa tormenta. Esto es causa de buena parte, porque es causa del reto más importante al que se enfrenta la humanidad, que es el del cambio climático, que puede cambiar completamente nuestras condiciones de vida, como han explicado muy bien los que me han precedido en el uso de la palabra. Lo es también desde el punto de vista económico. El modelo energético es el causa de una estabilidad económica bestial, y también desde el punto de vista social. Nosotros consideramos que tenemos un modelo energético obsoleto, un modelo energético que ha consistido en quemar en los últimos 200 años petróleo, gas y carbón, un petróleo, un gas y un carbón que la Tierra había tardado miles de millones de años en formar, y en un instante, en un segundo, nosotros hemos cogido esta generación de la humanidad, estas generaciones de la humanidad, lo hemos sacado, lo hemos quemado y lo hemos puesto ahí. Y decimos que es injusto porque está claro que la mayor parte de los conflictos que hemos tenido en los últimos tiempos están condicionados, precisamente, están provocados por el control de los recursos energéticos. La guerra del Golfo y tal. Ahora mismo sabemos que el Estado Islámico se financia con la venta diaria de $1,5 millones de petróleo, ingresa todos los días, y que siempre detrás de todo están los recursos energéticos. Cuando Francia se va a Mali es porque está allí sus minas de uranio. Cuando hay guerras en el tema de Afganistán es porque ahí acabarán cruzando los grandes yacimientos del norte, del este de Rusia, para salir al mercado asiático. Por tanto, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista económico, o sea, a Europa le rompe el estado del bienestar la crisis del petróleo en el año 73-75, empieza un declive de las conquistas sociales a partir de ese momento. Y luego ese modelo energético, no hay que olvidarlo, basado, insisto, en la combustión del gas, petróleo y carbón, con la muleta de la energía nuclear a partir del último tercio del siglo XX, ese modelo es bastante injusto. Ese modelo nos ha permitido a los privilegiados del mundo occidental, del mundo CDE, vivir muy bien, tener un confort extraordinario, un desarrollo industrial, pero ha dejado fuera muy buena parte de la humanidad. Hay 2.000 y pico millones de personas que no tienen acceso a la energía como tenemos nosotros, y otros 2.000 millones que lo tienen a medias. Y luego nosotros, los ricos guapos que vivimos en este mundo occidental, pues sí tenemos un acceso a la energía normal.
Y lo malo de todo esto es que tenemos un modelo que es causante de todos estos problemas. 2/3 de las emisiones que causan el cambio climático vienen por la manera en que usamos y extraemos la energía, y sin embargo hay una alternativa. La primera de esas, nosotros propugnamos desde la Fundación Renovables un nuevo modelo energético basado en primer lugar en el ahorro, en segundo lugar en el ahorro, en tercer lugar en el ahorro. Luego en la eficiencia energética, y cuando lo que tengamos que gastar energía, pues lo haremos con energías renovables. Pero está claro que lo primero que hay que cambiar es la cultura de la energía. Despilfarramos la energía, nos han animado a ser consumidores de la energía de una manera ciega, nos han dicho que era muy barato aquello, hasta que de repente nos hemos dado cuenta que esto del recibo de la luz nos afecta y nos hace mucho daño. Pero en general, esa adicción al petróleo, que creo que era Clinton el que lo decía de su país, somos adictos al petróleo, a consumir petróleo de una manera, está en el ADN de esta sociedad, nos gusta consumir mucha energía. Nosotros en la propuesta de política energética, que ahora os comentaré, que presentamos hace 3 semanas a los partidos políticos, hemos hecho un documento de 88 páginas con 328 propuestas que harían viable un cambio de modelo energético muy rápido, no todo quizás lo necesario que sería. En esas propuestas empezamos hablando de la necesidad de reducir en un 50% el consumo de energía, la demanda de energía, y se puede hacer. Hay un estudio magnífico de los profesores de la Universidad de Vigo, dirigido por el profesor Lavandeira, que explica perfectamente cómo se podría hacer esa reducción del 50% del consumo de energía en nuestro país. En buena parte, un 60% de ese ahorro no supondría ningún coste, sino un ahorro importante en el consumo de energía, y el otro 40% habría unas inversiones iniciales que se amortizarían muy, muy pronto. En nuestra propuesta hablamos de un 50% de ahorro y hablamos de un 60% de mejora en la eficiencia energética que se podría hacer en este país, aplicando simplemente, la verdad es que la mayor parte de las veces lo único que hay que aplicar es un poquito de sentido común. Nosotros lo hemos dicho, o sea, el problema, y está demostrado, los números lo demuestran, a pesar de la campaña que en este país hemos vivido en los últimos años contra las energías renovables, con el triunfo del eslogan "las renovables son caras", y mire usted, lo caro es lo que estamos haciendo ahora, es quemar el petróleo, el gas y el carbón. Lo caro es incluso en la balanza comercial de este país, pagamos 50.000 millones al año en los últimos años de importaciones de combustibles fósiles. Este año será algo menos por la caída del precio del barril de petróleo, pero seguirán siendo 40.000 millones, 42.000 millones lo que pagaremos, una cantidad que se come todos los ingresos por turismo de nuestro país. Y tecnológicamente, lo decías tú perfectamente, están ahí las tecnologías, son viables, están funcionando, son más económicas, incluso, o sea, lo eran desde el principio, eran más económicas si tuviéramos en cuenta y valoráramos los impactos ambientales de las tecnologías convencionales. Pero hoy ya incluso en las reglas del mercado hecho a la medida de las tecnologías convencionales, las renovables ya son más baratas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues pasa entonces, lo decías tú muy bien en la última transparencia, no hay voluntad política. No hay voluntad política, hay una incoherencia total. Uno se harta bastante de escuchar los diagnósticos y ver que las recetas van completamente por otro lado, de leer los informes sesudos, informes de las prestigiosísimas, entre comillas, consultoras de renombre, que te lees las 30 primeras páginas cuando hablan de energía y dices, sí señor, eso lo firmaría yo, lo firmaría este señor, lo firmaría Greenpeace y Ecologistas en Acción, lo firmaríamos todos. Pero cuando empiecen las recetas, bueno, claro, teniendo en cuenta que la transición, vamos a mientras tanto a quemar gas, oiga, ¿me dice usted? Si tenemos las tecnologías renovables, pero es que ahora mismo hay una tentación en el mundo energético, de cuando se habla de transición energética, que bueno, esto de las renovables ya llegaremos. Esto de momento vamos a pasar al gas, que mire usted, un kilovatio producido por carbón es 1,5 kilos de CO2 a la atmósfera, 1 kilovatio con gas en una central térmica de gas de ciclo combinado son 390 gramos. Pues ya hemos hecho un ahorro importante, ¿no? Pero vamos a ahorrarnos ese paso. Tenemos ya las tecnologías, están ahí, son más económicas, simplemente hay una falta de voluntad política porque están sometidos a las fuerzas de unos señores muy poderosos que son los lobbies energéticos en el mundo. Lo son en Estados Unidos, que leerse el libro de Naomi Klein, como en los 2 primeros capítulos, describe perfectamente las inversiones que han hecho en estos últimos años las grandes petroleras para
controlar la opinión pública americana. Lo son en nuestro país, no tanto el mundo del petróleo, sí el eléctrico, el oligopolio eléctrico, que controla perfectamente los medios de comunicación y que ha lanzado esa campaña diciendo, no, es que las renovables son caras, y la gente te lo dicen tus amigos, tus familiares, machos, que trabajan en renovables, porque las renovables son muy caras. Mire usted, no, es que ahí están los datos, cada día que hay más demanda, digo que hay más producción de eólica y de fotovoltaica, el precio del mercado eléctrico baja. El año pasado se ahorraron 7.000 millones de euros, o sea, la presencia de las renovables supusieron 7.000 millones de euros menos, porque cuando dicen, es que las renovables se les paga demasiado, vamos a quitar las renovables, ¿qué pasaría? Pues que nos sería bastante más cara la luz. Por eso ese efecto. Bueno, pues esa intoxicación que ha habido, ese control de los medios, impiden. Y eso a nivel mundial pues es evidente. En las delegaciones que van a ir a París la semana próxima, el poder que tienen de influencia esos lobbies energéticos hace que tengamos esa situación. La solución es complicada, pero la urgencia de la exposición que han hecho mis compañeros es que es clarísimo, es que no se trata de ver los escenarios continuistas, es que tenemos que dar la vuelta a eso. Nosotros hemos introducido en el último documento un término que es que debemos subvertir el modelo energético. Ya no estamos hablando de transición, de cambio, no, hay que darle la vuelta a esto, porque nos está llevando a un desastre. Es que el tema de los gases que van a salir con el deshielo de esas capas de hielo va a ser tremendo, y eso va a ir mucho más rápido. El otro día estábamos en una reunión con el presidente del Instituto de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, que claro, no puede salir a la televisión diciendo esos mensajes, pero decía, esto va mucho más rápido de lo que habíamos previsto, o sea, los cambios se van a acelerar, lo decías tú muy bien, vamos a llegar a un momento en que todo lo que hemos previsto va a ser a lo mejor con otras velocidades, y mientras tanto pues seguimos diciendo que no, bueno, vale, muy bien, ya para 2040, para 2050, no, ya no, señor, tenemos que empezar a cambiar el modelo energético, tenemos que cambiar muchas más cosas. Lo que nosotros consideramos, y el título que le hemos dado al programa de este año, es la energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía. Creemos que el tema en el cambio energético es una buena palanca para cambiar muchas cosas en la sociedad que están relacionadas con la forma en que tratamos a este mundo que nos acoge. Y nosotros pensamos que se puede hacer. Nosotros pensamos que de verdad, y en las 328 medidas que planteamos aquí, están contrastadas, están cuantificadas, las están llevando a la práctica muchas ciudades. Insistimos mucho, ya que estamos en el Colegio de Arquitectos, la primera de las prioridades de las medidas que tomaría sería la rehabilitación energética de edificios en este país. Hay que rehabilitar este parque de viviendas absurdo que tenemos, hecho con 4 papeles durante los años que más viviendas se han hecho, es cuando peor se han hecho las viviendas. Sería la primera de las medidas. Y hay muchísimas medidas que las están aplicando ya ciudades del norte de Europa, de Alemania, de Dinamarca, y que son viables y que les dan rendimiento. Y aquí en España hemos tenido el ejemplo de Rubí, ese ayuntamiento de Barcelona, que ha hecho unas cosas maravillosas, que ha ahorrado dinero, que ha ahorrado un montón de energía y que con ese dinero lo ha podido reinvertir en mejorar sus colegios. Y eso es real, eso se puede hacer. No estamos hablando de ninguna utopía. Simplemente estamos exigiendo una cierta coherencia que no existe. El diagnóstico es clarísimo. Mire, usted tiene el colesterol altísimo, tiene la tensión altísima. Lo que no puede usted es que yo le recete encima 2 huevos fritos con mucho chorizo y mucha morcilla todas las noches. Y es lo que nos están haciendo, es decir, oiga, es que el cambio climático, esto hay que actuar, tal y cual. Bueno, ¿y por qué no lo actúan? ¿Por qué quieren ustedes? ¿Y por qué seguimos quemando carbón en las centrales térmicas de este país? Que es el mayor disparate del mundo. El carbón nacional. Habrá que solucionar el problema social de los mineros, pero en el sector de las renovables se han perdido 70.000 puestos de trabajo. ¿Para qué? Para mantener los resultados escandalosos del oligopolio eléctrico, de las grandes 5 eléctricas, que tienen unos beneficios en este país que doblan el margen de las eléctricas europeas. Y mira que son poderosas las eléctricas europeas, empezando por EDF. Bueno, pues aún así, nuestras eléctricas ganan el doble. Pero para eso se ha hecho toda la normativa, toda la ofensiva antirrenovables para eso. Por tanto, de cara a París, pues yo soy muy escéptico. Yo creo que hay mejor clima que en otras ocasiones, pero nos vamos a conformar con unos objetivos de reducción de emisiones no vinculantes, muy etéreos, sin actuar contundentemente contra lo que tenemos un problema que es muy contundente. Hace poco los 12 petroleras más importantes del mundo, hace 3 semanas, sacaban un comunicado cínico hasta más no poder, decían que estaban de acuerdo en limitar
el aumento de la temperatura a 2 grados. No habría que limitarlo. O sea, es que lo que tendríamos es que aumentar la temperatura ni una décima. Bueno, pues la respuesta que dábamos nosotros en un comentario que hicimos era, pues pongan fecha de caducidad a su trabajo, señor, que eso de quemar petróleo, gas y carbón es lo que nos está llevando a donde nos está llevando. Pues nada más, es lo que quería contaros. Creo que hoy Iberdrola se política. Sí. Sí. Sí, en esa misma línea de qué buenos somos y... Muchas gracias. Nada. Sí. Voy a tratar de ceñirme a 10 minutos, así, porque ya me imagino que estaréis cansados y cansadas. Yo me quería centrar sobre todo en el bloque, uno de esos 3 bloques que ha comentado Luis y ha terminado Carlos. Sergio. Sergio, perdón. Y ha terminado Sergio, que era la parte de la cumbre de París, ¿no? Porque si bien es cierto, y yo creo que si bien es cierto y todos y mucha gente compartimos un grado de escepticismo ante esta cumbre, también pensamos que es importante, ¿no? Y entendemos ese grado de escepticismo, es decir, hay que tener en cuenta que es la 21ª cumbre que hay después de 30 años y en todo este tiempo el calentamiento global no se ha conseguido actuar positivamente, es decir, el calentamiento global sigue desenfrenado, ¿no? Entonces es lógico pensar por qué esta cumbre va a tener algo diferente a las anteriores, ¿no? Y luego también, pero es importante también por una razón, y es que precisamente el grado de importancia que tiene, yo creo que es lo que la anula, y me explico. Todos los grandes poderes de las multinacionales, de las corporaciones, todas las vinculadas a las energías fósiles, están haciendo un trabajo de lobby totalmente brutal. Tienen, en gran parte, atraviesan los poderes, los gobiernos que van a la cumbre, y es parte de ese poder que tienen el que hace que estas cumbres al final se hagan unos objetivos tan poco ambiciosos y tan poco útiles, ¿no? Pero precisamente, como reflejan, como tienen algo de poder, porque si no tuvieran ese poder no estarían atravesadas por todas estos grandes poderes establecidos, pensamos que hay que dar la batalla, ¿no? Y hay que dar la batalla porque al fin y al cabo es un espacio en el cual pues, la proyección sobre el cambio climático, la proyección sobre las luchas y los mensajes que salen pues, tienen cierta trascendencia, ¿no? Y pensamos también que hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, si ese mensaje, si no es un mensaje claro, no quiere decir que no haya nada que hacer. De hecho, Luis lo apuntaba, probablemente los otros 2 bloques de luchas sean más importantes y son los que nutren que al final estas cumbres tengan algún sentido positivo, y es lo que habrá que seguir haciendo, pero insisto, creo que tiene cierta importancia, ¿no? Y además hay que reconocer que en el último mes, como comentaba también Sergio, ha cobrado cierta relevancia mediática, ¿no? Me acuerdo hace un año, decir, desde que la crisis financiera, decir, la gente que estamos en el movimiento ecologista llevamos varios años desesperados porque de repente todo copó, lo único que se hablaba era de crisis económica y financiera, y se eclipsaron todos los debates respecto a la crisis ecológica y climática, y sin embargo en el último mes, curiosamente, está saliendo bastante, y es verdad que el contexto de debate está teniendo cierto auge, ¿no? No sabemos bien si porque las noticias negativas que han salido el último mes, voy a citar solamente 3, una en la línea que apuntaba Luis de que se constata ya que en 2015 la temperatura global habrá aumentado 1 grado centígrado, tener en cuenta lo que decía que tenemos hasta 1,5, es decir, nos hemos consumido 2/3 partes de actuación, o que este año es probable ya que superaremos de media las 400 partículas por millón de la atmósfera de CO2, es decir, hemos superado los 2 límites simbólicos que la comunidad científica planteaba que no se deberían superar para evitar asumir un elevado riesgo de catástrofes climáticas o entrar en ese bucle que ya ha explicado Luis, ¿no? Pero también ha habido, curiosamente, y nosotros que también vivimos en la frustración continua, el movimiento ecologista siempre vivimos frustrados porque nunca ganamos nada, pero han salido algunas victorias el último mes. Una que le he dicho a Luis que incorpora su presentación y que entiendo que no lo haya hecho porque ha sido el pasado domingo, pero ha sido la gobernadora de la provincia de Alberta, donde están las mayores reservas de arenas bituminosas, que es un petróleo, bueno, no voy a entrar en detalle, pero es un petróleo súper contaminante, con una deforestación brutal. Bueno, pues la gobernadora de ese estado, junto con indígenas, en una rueda de prensa, sacó un plan climático y ha puesto un límite de extracción. Podría haber dicho que no se sacara nada, pero ha puesto un límite de extracción. Es un éxito bastante importante, ¿no? Eso, como el caso de Shell, que también una parte de movilización social hay, o como ciertos mensajes en la OCDE o en otros lugares alejándose del carbón, ¿no? Que evidentemente son insuficientes, pero que reflejan que el último mes pues hay algunos movimientos.
Entonces la incógnita es qué saldrá, ¿no? Pues evidentemente no sabemos qué saldrá. Entonces yo voy a decir un poco lo que nos gustaría que saliera como Greenpeace, teniendo en cuenta pues que el mensaje que salga, más allá de cómo luego se ejecute y tal, pues tiene su importancia, ¿no? Un objetivo importante para nosotros sería pues también se ha mencionado aquí, que para 2050, un objetivo a largo plazo, la energía tenga que ser 100% renovable. 100% renovable y además que se haga de manera justa y que sea para todas las personas, no solamente para países ricos o para determinadas capas sociales, ¿no? Es un objetivo a largo plazo, pero pensamos que tendría que ser un mensaje claro que debería alejar el mensaje global, el alejamiento claro de los combustibles, de las energías fósiles, ¿no? Porque hay otro dato que Luis no ha dicho, que es, según la Agencia de la Energía Americana, habría que dejar 2/3 partes de las reservas probadas de petróleo, de petróleo, habría que dejarlas bajo el subsuelo. Es decir, estamos hablando, si no queremos superar esos umbrales de seguridad. Entonces, un objetivo claro es tratar de que en 2050 no haya combustibles fósiles, y otro sería pues tratar de luego reducir la deforestación a la mitad, etcétera. Y desde luego que dentro de esas 2/3 partes de petróleo que se queden en el subsuelo, pues evidentemente tienen que estar los más contaminantes, como son las arenas bituminosas o el fracking y demás, ¿no? Pero es muy importante porque, claro, dices, un objetivo a 2050, pues la tentación de decir, bueno, firmamos un acuerdo para que tenga lugar dentro de 50 años y luego no hacemos nada, pues evidentemente si no va acompañado de un proceso en el cual cada 5 años se renueve el compromiso y se vean, por ejemplo, actualizaciones, como se ha planteado, porque la cumbre está pensada en 2 grados centígrados, cuando todo el mundo lo que decimos es que tiene que ser 1,5, pues si no se establece un mecanismo en el cual cada 5 años se puedan revisar cómo se va avanzando y cómo se van cumpliendo esos objetivos, o por ejemplo que determinadas medidas que pueden generar dudas o que directamente pueden no ser positivas no estén cumpliendo su labor, pues efectivamente tiene que ir acompasado de una renovación cada 5 años, ¿no? Y, por supuesto, lo que no vale es que esta reducción para 2050 o este mensaje claro de cambio de época y dejamos atrás a los combustibles fósiles haga cambio de impulsar la energía nuclear, que evidentemente es una falsa solución, o de seguir fomentando el fracking o el gas natural o demás, ¿no? Y entonces ya termino con el último bloque. La pregunta es, ¿y esto es viable? Que es un poco lo que, bueno, pues yo también ha planteado Sergio, ¿no? Y yo creo que aquí la respuesta es depende. O sea, depende por un lado de cómo no lo imaginemos. Es decir, si asumimos un nuevo modelo de producción y consumo que tenga que estar basado en todo renovable, tenemos que asumir un cambio, una transformación muy grande del modelo de producción y consumo, y también del modelo territorial y de cómo son nuestras ciudades, de cómo nos movemos, etcétera. Pretender que, tal y como vivimos ahora, en el modelo actual, sea viable simplemente sustituyendo energías fósiles por renovables, desde luego creo que es bastante irracional, ¿no? Entonces la pregunta va más en relativicemos, es decir, tenemos que llegar a un objetivo de que sea todo renovable y asumamos que el reto es muy grande, porque el reto para conseguir eso implica transformaciones enormes, y por eso también las reticencias de grandes sectores por las inercias que llevan y por las lógicas de poder, incluso todo lo que supone, pero implica una transformación muy grande, pero que es necesaria, ¿no? Y bueno, en la parte desde luego que en la parte de producción y consumo, en la parte de transporte y por supuesto en la edificación, pues evidentemente todo, pues la edificación tendrá que cambiar hacia modelos pues que sean menos petrodependientes, más bioclimáticos y menos dependientes de las energías, ¿no? Y ya termino diciendo que, bueno, puede parecer un gran reto, puede parecer ambicioso, pero el problema es que tampoco hay muchas alternativas. Y no hay muchas alternativas en el sentido de que si no lo hacemos, más tarde o temprano tendremos que hacerlo. En el sentido de que al final seguir perpetuando la era de los combustibles fósiles, son combustibles finitos o son energías finitas que podemos alargar su consumo 10 años, 20 años, pero al final, si lo que pretendemos es esquivar en la crisis económica financiera, nos vamos a encontrar en la misma situación. Con lo malo que es que habremos perdido ya el poco tiempo que nos queda en recursos que todavía tenemos y que podemos emplear en hacer una transición un poco más agradable,
y desde luego con el gran riesgo de haber sobrepasado ese bucle y de que nos encontremos ya en una situación climática diferente en el cual ya sea muy difícil acometer cualquier tipo de transición. Pues muchas gracias, Mariano. Hemos pasado un poco por la visión de los movimientos ecologistas, bueno, y la Fundación Renovable. Queríamos hacer esta ecología debate aquí en el Colegio de Arquitectos, por ver si venían más arquitectos. Como vemos, este es un tema que, bueno, pues se trata en París a nivel político, se trata a nivel de movimientos ecológicos, pero luego ciertos sectores en la calle no tienen idea de lo que estamos hablando, lo que es la huella de carbono, ¿no? Tú sales a un bar, preguntas lo que es la huella de carbono y hay muchísima gente que no tiene ni idea, ¿no? Yo tengo alguna esperanza de hacerlo aquí en el Colegio de Arquitectos, viniese algún arquitecto. Yo pertenezco también a ASA, es una asociación de 300 arquitectos inquietos con los temas de sostenibilidad en la arquitectura, ¿no? Y, bueno, pues algunas cosas se van haciendo. De hecho, en casi todos los debates, casi todos los congresos que he estado yo en los últimos 4 o 5 años, siempre se ha trabajado últimamente el tema de sostenibilidad, y el tema de sostenibilidad está ahí muy en boga. No sé si lo suficiente o no, o es de una manera más light, o no corresponde con una visión igual tan crítica como habéis expuesto, ¿no? que es realmente una visión dramática, o sea, que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces hemos hecho algún encuentro desde ASA y Carlos Arroyo nos va a exponer un poco los debates que habéis tenido en los encuentros de ASA con el GBC, ¿no? que es otra asociación que trabaja a nivel del Green Building Council, a nivel de arquitectura y ecología y sostenibilidad. Gracias. Sí, esto es el documento de estos debates auspiciados por ASA y por el Green Building Council, el Consejo Internacional de la Construcción Verde, diríamos que es como se puede traducir, y son una serie de mesas de trabajo en Madrid y en Barcelona, con distinto enfoque, una mesa científico-técnica, una mesa social ciudadana, una mesa económica empresarial, reuniendo en cada una de estas mesas gente no necesariamente comprometida con ningún movimiento ecológico, sino profesional. En la mesa económico-empresarial, que es una que moderé yo, pues había gente de empresas constructoras, de consultorías no de sostenibilidad, sino, por ejemplo, de estructuras o de ingeniería de instalaciones estándar, digamos. En la mesa social ciudadana había representantes de asociaciones ciudadanas, de nuevo tampoco específicamente orientadas a la cuestión. En la mesa científico-técnica pues había representantes de universidades. En general la idea era cómo hacer. O sea, sabemos cuáles son los objetivos, ¿no? Pero esto cómo lo hacemos, cómo lo articulamos en el día a día, porque de pensarlo, o sea, de saber qué es lo que tenemos que hacer si somos buenos, a traducir eso a mis comportamientos diarios y a los pequeños esfuerzos cotidianos que yo tengo que hacer para conseguir llegar a ese ideal que tenemos, hay una distancia muy grande, ¿no? Y además hay que articularlo en base a medidas muy concretas, porque las medidas globales de los objetivos de grados, ¿no? que son un buen lema, ¿no? Hacen un buen póster, pero ¿cómo trabajo yo para eso, ¿no? Y además, ¿cómo sé si realmente me merece la pena? O sea, ¿cómo hago yo para saber si las renovables son más caras o más baratas? O sea, ¿cómo se implica la ciudadanía en eso? Entonces, las mesas generaron una serie de puntos, algunos en negativo, es decir, cosas que no hay, pero procurando que hubiese al menos los mismos en positivo, o sea, qué cosas podemos hacer, o sea, qué medidas realmente, qué cosas hacer, ¿no? Que se fueron enumerando y, bueno, pues este es el documento que está aquí. Pero para ilustrar un poco la manera de trabajar, pues me gustaría hablar de la factura de la luz. Lo que es la factura, o sea, cómo se cobra la electricidad en un país. Yo ahora mismo, si pago 100, en la factura 50 son gastos fijos y otros 50 es mi consumo real. Si yo ahorro la mitad de electricidad, es decir, 25,
mi factura es el 75. Es decir, las consecuencias en ahorro de mi esfuerzo por ahorrar son muy pequeñas para mi economía cotidiana. O sea, yo tendría que hacer un esfuerzo muy grande para ahorrar la mitad de mi electricidad y en realidad seguiría pagando, pues a mí qué más me da pagar 175 al final del bimestre, ¿no? O sea, para que nos entendamos. Entonces, transformar la manera en que se traduce el ahorro en un coste es algo tremendamente importante. Hay países en los que el precio del vatio, del kilovatio, es total. Es decir, que si tú consumes 100, pagas 100, y si consumes 25, pagas 25. Y los gastos fijos están traducidos al precio unitario. Entonces si ahorro la mitad de electricidad, pago la mitad. Esto me interesa, ¿no? Entonces, ¿voluntad política? Bueno, pues puede haber voluntad política para hacer transparente ese consumo respecto al bolsillo, ¿no? O puede haber voluntad política para blindar el beneficio de las eléctricas. Y eso es lo que hay, una voluntad política muy fuerte para asegurar que ahorremos o no ahorremos, las eléctricas siguen teniendo su dinero llegándoles cada mes, ¿no? Eso es voluntad política. O sea, la hay, pero a la contra, no sé si me explico, ¿no? Pero además hay cuestiones, el principio de equidad, ¿no? También se puede hacer una factura eléctrica progresiva, como se hace la del agua. La del agua, como es, bueno, por motivos históricos, la factura del agua tiene tramos, ¿no? O sea, si consumes poco, te cuesta poco, y cuando empiezas a consumir más, te va costando más, te va costando más, y cuando te pasas, te cae una encima que te mueres, ¿no? Entonces, un kilovatio graduado por consumos, pues tendría la ventaja de que daría acceso a la electricidad a personas que están consumiendo muy poco y que tienen poca capacidad adquisitiva, y en cambio estaría gravando más a quienes más están consumiendo en proporción a algo, no sabemos muy bien a qué, ¿no? Entonces, esa sería, o sea, la de que tanto ahorras, tanto ahorras, ¿no? Tanto ahorras vatios, tanto ahorras dinero, sería una como muy directa, ¿no? La de blindamos el beneficio de las eléctricas es otra, pero la de lo hacemos proporcional de manera que si consumes poco te cuesta realmente muy poco, esa es una voluntad política más fuerte. Y eso tendría que estar, es una de las conclusiones que salió en una de las mesas, tendría que estar en programas electorales. O sea, tendría que ser parte del debate electoral, porque al final, ¿cómo decidimos las cosas? Pues hablamos de ello y luego votamos a unos representantes, en estos momentos ¿cómo se hace? Se votan unos representantes que son los que realmente implementan las leyes, ¿no? Bien, otro tema del que se habló es de la definición de confort en relación con la normativa. Hay normativas que te obligan, por ejemplo, a garantizar que haya un número de plazas de aparcamiento en un edificio, ¿no? Entonces, ¿no? Es una muy clara, ¿no? O sea, no, asegúrese usted de que todo el mundo venga en coche. y son normativas que están vigentes ahora mismo en prácticamente todos los municipios de España, ¿no? Entonces son normativas diseñadas en aquella época que garantizan una idea de confort que tiene que ver con la abundancia con el momento de la abundancia del petróleo, pero no tienen que ver con conseguir el confort sin necesidad de ir en coche, ¿no? En Londres ahora mismo los edificios nuevos que se hacen, lo contaba un ingeniero que está haciendo estructuras en Londres, que estaban haciendo el proyecto, y él decía, bueno, y hacemos en el sótano hacemos el parking, ¿no? Y dije, no, parking no, en Londres no se hace parking, porque aquí no se viene en coche, ¿no? ¿No? Entonces, como esas hay muchas cuestiones, definición de confort en relación con la ventilación, con la vibración de las estructuras. O sea, nuestros edificios están muy sobredimensionados en muchos sentidos, porque hay mucha normativa garantista de una idea de confort desarrollada en los años 60 que no tiene en cuenta estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay que hacer transformaciones de la normativa en relación con una definición del confort que ha de hacerse por consenso, porque no puedes redefinir la idea de confort en una normativa, ¿no? Tienes que hablarla ¿no? Tienes que hablar de ello, ¿no? La tecnología está ahí. Yo estoy haciendo un edificio de oficinas, una torre, en el centro del África tropical, sin aire acondicionado,
que utiliza un 25% de la energía de los edificios de al lado, que genera agua limpia, que está hecha con materiales locales en el centro de África. O sea, si puedo hacer yo eso, cualquier imbécil puede hacer cualquier cosa en cualquier sitio. Quiero decir, que no tiene ningún mérito, ¿eh? O sea, lo digo como para decir, fíjate, ¿no? Si se puede hacer eso. Se puede hacer edificios sin calefacción en los Alpes, rodeados de nieve. O sea, por poderse se puede hacer todo. Es una cuestión de saber cómo en nuestro día a día implementar casi la deseabilidad de estas cuestiones. No sé, Emilio. Sí. Voy a seguir exactamente con tus clases si me dejan. Venga. ¿Cómo hacer que sea deseable para un colectivo profesional como el de los arquitectos reaprender a hacer arquitectura? Reaprender a que hay que medir, como estos del ecómetro, cómo hay que proyectar, qué es una envolvente, o algo mucho más difícil, que es cómo trata uno con el animal colectivo más complejo del mundo, que es una comunidad de vecinos. Eso es, si un arquitecto tiene que hacer eso, lo tiene que hacer. O sea, en un nuevo escenario en el que tiene que rehabilitarse España entera, pues la habilidad más inexistente entre los arquitectos y más necesaria seguramente sea la capacidad de negociación. No hablo de participación ciudadana en plan monista, no, yo hablo de tratar con una comunidad de vecinos. Ese es el tipo de debate que ha quedado entre medias, cómo hacer eso deseable, porque hay una deseabilidad científica, hay una necesidad de transformación de pautas de consumo, pero me interesan más las pautas de ejercicio profesional, porque son más eficaces al medio largo plazo. La cuestión es cómo se hace deseable. Y yo aquí lo que no he escuchado, estoy seguro que está entre 384 medidas, tiene que estar, pero me gustaría pensar que pudiéramos centrarnos en una sola, que yo creo que es la más evidente, ¿no? Dentro de una economía que se rige por señales de mercado, que es el precio del carbono. ¿Cómo le ponemos precio al carbono? Una vez esté hecho eso, podemos empezar a hablar, porque entonces será deseable para el arquitecto, porque si no presentará un presupuesto imposible. No, yo como no he tenido en cuenta qué tipo de acero utilizo y ahora el acero se ha disparado, pues resulta que ya no soy un arquitecto viable. Por lo tanto, para ser viable, ya no deseable, para existir, uno tendrá que reaprender en la dirección adecuada. Y por lo tanto, me parece que una cosa que puede situarse en ese terreno intermedio es cuál es la manera más eficaz de poner un precio creciente al carbono. Hablaban mal de los mercados. Un mercado bien hecho funciona bien. Yo soy más partidario de un impuesto al carbono, pero un mercado bien hecho, lo que pasa es que se puede hacer un mercado bien o como se ha hecho en Europa, que está muy mal hecho. Hay una cosa que llaman ser como el abuelito, cuando el grandfathering de los permisos de emisión, lo llaman así en la literatura económica, como el abuelito que dice, ¿tú cuánto quieres? Un déjà? Uy, bonito. Pues 2 millones, venga para ti. Claro, si no, el precio no es una señal fiable y viable y orientadora a la dirección correcta, ¿no? Y además tiene que ser creciente, hay que ir retirando el cap and trade, hay que meterle una reducción paulatina. Y hay una parte de un debate, me parece que aquí voy a quedar como el raro, de que todavía se le va la pinza más, pero que yo creo que es la gran oportunidad de obtener el apoyo social que hasta ahora nada de lo que habéis dicho tiene. Nada de lo que habéis dicho tiene. A mí las luchas en los márgenes me parecen cruciales, me parecen inspiradoras, pero me parece que el problema es cómo conseguir que salgan de los márgenes o imaginar qué tipo de dinámica sociopolítica hace que las luchas de los márgenes puedan colonizar una economía que está hecha de Accenture, de Endesas y animales de ese tipo que no mueren fácilmente. Y me parece que la cuestión, y aquí es la parte rara, tiene que ver con que el trabajo va a desaparecer. Gran parte del trabajo lo van a hacer unos bichos electrónicos de manera creciente. Y esa crisis social que está pasando ya, que hay grandes señales de que eso pasa, pero cuando dentro de 5 años los radiólogos dejen de hacer falta, o cientos de profesiones así, es la gran oportunidad para vincular una cosa con otra, que es el impuesto al carbono o el mercado al carbono obtiene rendimientos que nos permiten hacer más barato un factor trabajo que es el que queremos
frente a factores que no queremos que sean baratos, como por ejemplo el petróleo o el carbón. Creo que queda el friki, pero me lo creo sinceramente. Por combinar dos cosas que son las dos de las grandes tensiones que tenemos ahora, la otra está vinculada y es la desigualdad. Pero yo creo que lo que quería sobre todo es mostrar que en esas mesas se mostró la gran cantidad de cosas que hay que hacer para cambiar las pautas profesionales de la arquitectura, normativas, relación con los ciudadanos, relación con las mediciones, formas de proyectar. Había muchas cosas que cambiar, cómo hacerlas deseables y, a ser posible, un poco obligatorias. Y yo creo que la clave es que un escenario que cambie, que incline la balanza hacia donde queremos, hacia los buenos, hacia los molinos y los soles, en lugar de hacia los tubos de escape, es la única solución. Pues muchas gracias, Emilio. Yo creo que has dado una clave y pues uno de los temas igual más complejos, ¿no? que la visión catastrofista que puede ser real o que ha movido al movimiento ecologista, no catastrofista, dramática, real. Al final a la gente le echa para atrás. Sí. Es que a partir de ahora ya abrimos, si queréis pedir la palabra. Es que había una cosa que se hablaba también en el debate de puesta de acuerdo de las mesas, que es cuáles son los motores de cambio radical. O sea, necesitamos un cambio radical, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo en que necesitamos un cambio radical. Y en la historia ha habido grandes revoluciones, algunas asociadas a pequeños apocalipsis. O sea, la Revolución Francesa está asociada al hambre que hubo, porque hubo una hambruna tremenda, parece ser que asociada con el niño, el fenómeno del niño. Pero bueno, el dramatismo apocalíptico de la gran hambruna que asoló Francia llevó a la Revolución Francesa. En la Revolución Soviética, idem. O sea, hay revoluciones que vienen porque hay una, no amenaza, sino presencia ya real de un pequeño apocalipsis. Entonces, visualizar el apocalipsis no está mal. No, estoy de acuerdo. Este apocalipsis está contado desde los años 60. Lo que se ha hecho es tapar y ahora está dándole la razón al tiempo. Eso, no está mal. Pero hay otras revoluciones que se hacen en base al conseguir comodidad y calidad de vida, ¿no? Hay esfuerzos que hace la gente poco a poco para mejorar su situación personal y que tiene que ver, esas son las revoluciones llevadas por la economía, o sea, la revolución de las comunicaciones, por ejemplo, de Internet, viene por el potencial que da a la gente la nueva tecnología a hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de revolución queremos, ¿no? ¿La del apocalipsis o la de Internet, ¿no? O las dos? Cojo palabras. ¿Alguien quiere intervenir? Sobre todo el público. Yo quería darte la razón en el tema de la importancia del tema del precio del carbono, de emisiones. Ha sido un fracaso. El protocolo de Kioto ha servido para poco. Sirvió para algo, pues sirvió, entre otras cosas, para concienciar de que había que hacer esto y que había que limitar. La caída del precio ha desincentivado ese cambio de modelo energético. Si a eso añadimos no los derechos de emisión, sino los regalos de Navidad de derechos de emisión escandalosísimos a las compañías eléctricas en nuestro país y a otros señores, pues está claro que eso. Nosotros, el problema es que sí que sería más fácil, más factible un impuesto que un mecanismo de mercado. Entre otras cosas porque un mecanismo de mercado con un precio global en el planeta para el CO2 causaría distintas distorsiones. Y entre otras cosas, pues la posibilidad de negociar, como se ha negociado, es el absurdo de estar negociando con los derechos de emisión. Oiga, no, usted si emite no tiene ningún derecho. Es que encima las compañías eléctricas españolas, gracias a la crisis y a la reducción de la producción, han ganado dinero vendiendo derechos de emisión, que es el colmo de los colmos. Es que han hecho negocio con eso, han hecho negocio, y es el colmo de los colmos. Pero un precio. Sí que nosotros le damos mucha importancia al tema de la fiscalidad. Entre las 328 medidas hay 40 fiscales. Pero una fiscalidad no para recaudar más, sino para cambiar comportamientos, para incentivar lo que queremos promocionar y desincentivar lo que es negativo para nuestro medio ambiente. Y me ha hecho gracia y me ha parecido muy oportuna la referencia al recibo de la luz. El recibo de la luz es un atraco a mano armada.
Encima, hace 3 años, hace 2 años, las compañías eléctricas, especialmente Iberdrola, se permitió hacer una página de publicidad en los periódicos españoles en la que parecía que ellos solo era el 30%. No, señores, ustedes se llevan el 58% el recibo de la luz va a sus manos, el 17% a manos del Estado, el 8% o así va a manos de los productores independientes de renovables, porque parecía que toda la culpa de todos los males del recibo de la luz era esto. Y luego es un recibo de la luz diseñado con lo que está diseñado, sin ningún sentido, con el sentido, bueno, sí, está para ellos clarísimamente, y vamos, que ahora mismo, en estos últimos 6 años de crisis, de reducción de la demanda, que estamos con la demanda de hace 7 años, hayan crecido los costes de distribución del sistema, los costes de ajuste del sistema, los costes que van a la cuenta de resultados de las compañías eléctricas, nada más que eso. Pero han encontrado la excusa del déficit de tarifa, de echarle la culpa a las primas de las renovables, cuando, por cierto, hasta el año 2008 el déficit de tarifa acumulado era 16.000 millones y las primas a las renovables sumaban 5.970 millones. ¿Cómo es posible que 5.000 millones de primas sean los culpables de 16.000 millones? ¿Qué pasa? A partir de 2009 coincide más o menos la cifra de las primas de las renovables con el déficit de tarifa y dice, tate, el último que venía por aquí, a este le echamos la culpa, el último que pasaba, y eso, y ha sido un escándalo porque se ha justificado todo el desmantelamiento del sector renovable en España, que como os decía antes, se han perdido 70.000 puestos de trabajo. Y aquí nos rasgamos las vestiduras ante la posibilidad de que se pierdan los 12.000 puestos de la minería. Y eso sería insoportable. Oiga, pues 70.000 señores han ido a la calle de un sector de futuro en el que éramos líderes, en el que estamos por delante. Y nada. Sí que la última reflexión tuya. Nosotros hablamos, te lo decía, de una nueva sociedad, una nueva economía. Es que nosotros, la propuesta que hemos hecho es totalmente positiva, es constructiva. No hemos hecho en este documento, que lo hemos hecho en otras ocasiones, no hacemos ningún análisis de lo que ha pasado hasta ahora, no nos flagelamos de las bofetadas que han dado al sector renovable, etcétera. Hay propuestas, se puede hacer, y además se puede hacer creando unos comportamientos y generando una riqueza que ahora no hay. Yo a los arquitectos os recomendaría que leáis también el otro documento que hicimos para las municipales, que se llama Ciudades con Futuro, en el que hacemos un planteamiento en el que el urbanismo parte. O sea, no estamos diciendo que aquí el cambio, lo que necesitamos es cambiar unas tecnologías por otras, sustituir las guarras por las limpias. No, tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que cambiar el diseño de nuestras ciudades, con el trasfondo del modelo energético, pero cambiando muchas más cosas. Y efectivamente, yo no sé si el escenario apocalíptico es el que nos va a animar, pero sí que nosotros decimos en el documento que lo que queremos es situar al ciudadano en el centro del sistema energético, que el ciudadano deje de ser un consumidor cautivo de unos señores que le incitan a consumir y a consumir energía y otras muchas más cosas, y que sea un señor que sea el productor de su energía, porque lo puede ser. O sea, lo del tema del autoconsumo, que no hemos hablado, pero que daría para una charla de 5 horas, pues le han robado al ciudadano la posibilidad de ser productor de su energía, de ser un gestor también de su energía, ser inteligente y saber vendérsela al sistema, recuperarla, llevársela en su coche eléctrico, recuperarla más tarde. La tecnología permite muchas cosas y ser al final un usuario inteligente. Yo entiendo que entre el usuario y el consumidor le quiero dar un valor más que semántico de que podemos con la energía hacerle un uso mucho más inteligente del que hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, pues seguimos. Yo creo que hay un concepto ahí, capitalismo verde, sí o no, si es posible. De arriba abajo parece que las cosas no funcionan, no hay mucha expectativa en el tema de París. De abajo arriba, ¿cómo convencemos a la gente para que vaya a esos márgenes a hacer cosas que, por otro lado, se están haciendo, se están parando extracciones, se están parando y se están construyendo modelos de cooperativas, pues son minoritarios. Luis y Mariano me ha pedido la palabra. Si queréis intervenir, me pedís la palabra y organizamos un poco, ¿vale? Bueno, yo voy a entrar con esto de la deshabilidad y políticas y demás, ¿no? Pero antes de entrar con eso, yo voy a empezar con una asunción, y es que el movimiento ecologista ha fracasado. Quiero decir, el movimiento ecologista se constituyó para intentar pues, que no entrásemos en los escenarios en los que ya estamos entrando. En escenarios de cambio climático irreversible, si recordáis la cifra que yo planteé era en 2013, de inicio de reducciones de un 6% al año, una reducción muy fuerte. Estamos en el 2015, no solo no hay una reducción del 6% al año, sino que estamos en un escenario de crecida importante. Yo creo, y no es que lo crea yo, sino que hay bastantes estudios científicos que lo vienen avalando, que probablemente una parte importante de esos bucles de realimentación positiva ya se estén activando.
y ya estemos entrando en situaciones de no vuelta atrás. Estamos entrando en un escenario de disponibilidad energética decreciente y la energía es un elemento absolutamente central, y lo comentaba Sergio, de nuestro sistema económico, de nuestra organización social, y sin la energía abundante, versátil, barata, con alta densidad energética que hemos tenido hasta ahora, pues bueno, pues simplemente vamos a entrar en otro orden social muy distinto del que tenemos. Se está perdiendo biodiversidad al ritmo similar que la última gran extinción de especies, la de los dinosaurios. Y esto tiene muchísimo que ver con la calidad de vida de las personas, entre otras cosas porque el grueso de las funciones ecosistémicas tienen que ver para mantener nuestro orden social. La mayoría de la fertilización del suelo, del control del ciclo hidrológico, de lo que tiene que ver con el clima, de lo que tiene que ver con nuestros fármacos, de la polinización, todo esto tiene que ver con esa pérdida de biodiversidad que se está perdiendo. Es decir, que yo creo que no estamos en el momento de los aterrizajes, sino que estamos en el momento de ver cómo nos estrellamos mejor. Es decir, cómo intentamos, pues este avión que está desbocado y que ya no hemos sido capaces de aterrizarlo en condiciones, pues bueno, pues hacemos que llegue a tierra con el menor número de muertes y el menor destrozo posible, ¿no? Y desde ahí, yo creo que lo que tenemos que replantearnos es, bueno, pues cómo trabajamos con los límites y cómo trabajamos con esos cambios sociales que yo estoy de acuerdo que ahora mismo están en los márgenes y que tienen que estar dentro de lo gordo. Porque yo creo que de pronto la población se va a enterar y se va a enterar porque lo va a vivir en primera persona y de forma patente. De hecho, hay parte de la población mundial que ya lo está viviendo de forma patente y en primera persona, pues que el avión se está estrellando. Y desde entonces, en ese momento, lo que era lejano, complejo, ajeno, va a cobrar todo el sentido. Y lo que no entraba dentro de nuestro campo de deshabilidad, de pronto va a entrar dentro de nuestro campo de deshabilidad porque va a tener sentido. Y esto no es una buena noticia, porque probablemente lo que se va a generar son grados de desesperación grandes que son pues, la antesala de situaciones que no tienen nada que ver con la democracia, sino más bien con todo lo contrario, ¿no? Yo creo que ¿cuál es nuestra labor ahí? Pues nuestra labor tiene que ver con, bueno, con preparar el campo para que puedan crecer otra serie de cosas, pues cuando eso va a ocurrir, porque es que está ocurriendo ya, y no hemos sido capaces de hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, y crear el campo para mí tiene que ver con construir una serie de alternativas que sean reales, que estén construyéndose de verdad, pues cooperativas de cohousing verde, pues las cooperativas estas energéticas, pues lo que tiene que ver con modelos agroalimentarios, que cuanto más diversas sean mejor, porque realmente no sabemos muy bien cuáles van a poder funcionar, cuanto más diversas, cuanto mayor abanico tengamos sobre la mesa, mayores probabilidades, que además puedan ir saltando de escalas, no sé, grupos de consumo. Hombre, pues como iniciativa iniciática está muy bien y como articulación campo y sociedad está muy bien, pero pensar en dar de comer a 1 millón de personas pues con grupos de consumo, pues no es realista. Necesitamos saltos de escalas en las iniciativas que estamos poniendo en marcha. Desde ahí yo creo que son elementos centrales de donde tenemos que poner las fuerzas para cuando de pronto esas cosas cobren sentido, se conviertan en aglutinadores sociales potentes. Y por ponerlo con ejemplos históricos, cuando en Argentina se viene la economía abajo en el 2000-2001, había toda una serie de redes de trueques que se venían articulando desde lo pequeño. De pronto esas redes de trueque cobran todo el sentido para la población y cobran todo el sentido porque el peso se había venido por los suelos y no había forma de ganarse la vida con pesos y el dólar se había convertido en algo inasequible. Bueno, pues el que existiesen esas iniciativas permitió que millones de personas se aglutinasen alrededor de esto, ¿no? Tuvieron muchas sombras, no las quiero vender como algo fenomenal, porque entre otras cosas se acabaron quebrando, pero existieron y permitieron que las salidas que salieron en Argentina pues tuvieron algo más que ver con el apoyo mutuo y la solidaridad que con la depredación de unas personas sobre otras, ¿no? Dentro de la complejidad de lo que ocurrió. Bueno, yo creo que nuestra labor va a tener que ver con esto y desde el punto de vista de la arquitectura, que es lo que nos junta hoy aquí, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer y yo creo que se han estado comentando algunos ejemplos, ¿no? Y esto lo enlazo con la parte esta de lo de los precios, ¿no? Y de este tipo de medidas. Bueno, desde luego, medidas de tipo de mercado, poner precios, colocar impuestos, yo creo que tienen su función, ¿no? Pero es que hay cosas que no tienen que entrar dentro de la lógica del mercado. Ahora mismo nos escandalizaría pensar que le vamos a poner el precio a una vida humana y decir que con la política de precios, ¿no? Si matar a 3, pues cada vez te va saliendo más caro, pues al final pues dejas de matarlo porque... Y parecerá demagogia, pero creo que no es una demagogia con lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que van a morir probablemente, bueno, no vamos a poner cifras, pero muchos seres humanos como consecuencia del cambio climático, pues por los escenarios que vamos a tener por delante, ¿no? Y Yorgos pues hablaba de algunos de esos escenarios, ¿no? Y de cómo esto implica en la vida de millones de personas.
Bueno, pues es que hay cosas que no son negociables para ver si tú tienes dinero para pagarlas o no pagarlas. Hay cosas que tienen sentido poner unos límites infranqueables. Límites que no es que puedas jugar con ellos, sino que son límites. Igual que consideramos que es natural, pues que no nos vamos a cargar a una persona conforme salgamos, y es un límite que asumimos y lo asumimos tranquilamente, y el ser humano asume una grandísima cantidad de límites a lo largo de su vida y no nos pasa nada. De hecho, es parte de nuestra forma de socializarnos, el asumir límites. Bueno, tendremos que asumir límites en nuestra capacidad de destrucción del medio ambiente, porque también es una capacidad de autodestrucción por parte de los seres humanos. Y esto que ahora nos parece pues imposible e irrealizable, pues porque efectivamente en nuestro contexto parece que hemos podido flotar por encima de los límites de los recursos que teníamos, de pronto va a cobrar sentido y va a ser algo natural. Va a ser algo natural por las malas, pues porque veremos cómo nos estamos estrellando, o nos estrellaremos y a partir de ahí tendremos que articular cosas, pero va a ser algo que de pronto no entre solamente dentro del plano de la deseabilidad, sino dentro del plano de lo que tiene sentido para las personas, y desde ahí podremos articular cosas, ¿no? Y ya digo, esto dentro de la frustración de que yo creo que como movimiento ecologista hemos fracasado de intentar evitar pues estos escenarios realmente complejos que tenemos por delante. Ya no tenemos tiempo, no estamos en el momento de nos quedan 15 años, no, eso se acabó. Estamos en el momento de que esto está ocurriendo, de cómo gestionamos esto de la mejor manera posible. Y yo creo que ese cambio de chip es tremendamente necesario para ver cómo de alguna manera manejamos toda esta historia. Mariano. Me la dejo complicado, Luis. A ver, yo respecto a si la gente, o sea, al tema de cuánta población es consciente del cambio climático, ¿no? Bueno, hay una encuesta de la Unión Europea que decía que prácticamente el 90% de la gente asume que hay algo que hacer para mitigar el cambio climático, ¿no? Es decir, o sea, yo creo, bueno, es que hasta el Papa ha salido diciéndolo, ¿no? Entonces, o sea, que yo creo que ahora, o sea, ya el debate sobre el negacionismo, sobre si el cambio climático existía o no existía, hay que hacer algo o no hay que hacer algo, yo creo que está superado. O sea, yo creo que... ¿El qué? ¿Cuál, perdón? ¿Ha salido algo sobre...? Una encuesta de la Unión Europea. Pero ninguno hemos mencionado la idea de que se niegue. No, aquí no. No, digo de cómo trascender a la población, etcétera. O sea, bien, eso. Lo había perdido y es un tema de investigación mío. Bueno, entonces, yo creo, o sea, que yo sí que creo que más o menos todo el mundo le pregunta, si todo el mundo dice, sí, el cambio climático hay que hacer algo, donde está la clave es donde vamos a lo que hay que hacer, ¿no? Y ahí, bueno, yo comparto lo que decía Trotsky, de que las sociedades por naturaleza son conservadoras y cualquier tipo de cambio, pues generalmente nos cuesta. Es decir, como sociedad nos cuesta cambiar y más en base a futuribles, ¿no? A pronósticos, a situaciones que va a pasar. Pero sí comparto lo que dice Luis, que cuando las cosas cambian, cuando el contexto natural, cuando el contexto climático, cuando el contexto económico cambia, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos cambios que sociedades han cambiado también bruscamente y han adoptado otros tipos de comportamientos, ¿no? Y yo creo que el cambio ya estamos inmersos y parece mentira, ¿no? Es decir, estamos sufriendo unos cambios brutales, sobre todo en lo que a calidad de vida se refiere, con todos los planes de austeridad. Es decir, yo creo, o sea, decir que no están las cosas cambiando, vamos, o sea, llevamos 4 años que estamos sufriendo unos cambios que se nos están imponiendo para mantener ciertos privilegios que ya estamos padeciendo y que probablemente van a ir incluso a más, ¿no? Y si no, se lo digan a los sirios, ¿no? Por ejemplo, que le preguntan a los sirios hace 10 años cómo se imaginaban ellos su futuro. No quiero decir con esto que los sirios sean debidos al cambio climático, pero evidentemente lo que va a pasar a la población siria o sea, está condicionado con una situación climática de lo que ha sucedido allí y podría ser una situación que veamos que se repite más a futuro. Entonces, se están produciendo cambios y ahí, yo creo que en esa lógica es donde debemos entender lo que proponemos, ¿no? Entonces, yo comparto que después de escuchar a Luis, y yo que lo he escuchado muchas veces y me lo sé, incluso a mí me sigue removiendo y entiendo que entiendo el adjetivo de apocalípticos, pero creo también que, o sea, apocalípticos tiene a veces una connotación subjetiva, ¿no? Es decir, cuando si tú vas al doctor y te dice que tienes cáncer, pues no le llamas apocalíptico y te vas, ¿no? Es decir, tiene una connotación subjetiva, ¿no? Y yo entiendo que es poco grato plantear estos escenarios, pero es que lo que planteamos es lo que están poniendo sobre la mesa 2.000 científicos que llevan estudiando el clima pues 40 años, ¿no?
Y entonces, simplemente los ecologistas lo que hacemos es tratar de que el discurso llegue ahí, ¿no? Y ya termino con el tema apocalíptico, que creo que es un tema subjetivo y creo que está a veces impregnado de esta también suposición que heredamos desde hace culturalmente varios siglos, que es la fe ciega en la tecnología, ¿no? Porque si bien es cierto que la tecnología nos ha dado muchos avances y nos puede dar algunos, también la tecnología puede que no sea la única salida que tengamos a esto y sea incapaz de, ante los retos que tengamos, dar la salida, ¿no? Y solo cierro la tecnología con un caso muy concreto. En el tema de la industria de automóvil, con el tema de los software, no ha servido para reducir emisiones de CO2, ha servido precisamente para todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuidado con... La tecnología es un elemento útil, pero no caigamos en... Al menos yo creo que no hay que caer en esa lógica de que la tecnología nos va a salvar, ¿no? Pues muchas gracias. Sergio, Carlos y Emilio, cerramos porque son menos cuarto y creo que si no salimos de aquí nos van a dejar encerrados. Muy brevemente, yo quería comentaros a propósito de la importancia que la sociedad le puede dar al tema del cambio climático. Esta mañana precisamente, con mi otro gorro, yo lo de la Fundación Renovables es mi vocación, lo hago de forma altruista y gratuita, pero en el mundo de la comunicación, en el que me gano la vida, le he montado una campaña a la Fundación Ecología y Desarrollo de Zaragoza, ECODES, sobre cambio climático y pobreza. Tenemos una web que se llama cambioclimáticoypobreza.org y ahí hemos organizado una serie de foros de debate en que reunimos expertos y esta mañana en el Congreso de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental he presentado las conclusiones de un foro que hicimos sobre, que lo titulamos ¿Para cuándo el cambio climático en el prime time? ¿Para cuándo vamos a ocuparnos de ello de verdad los medios de comunicación? Y es que hay un dato tremendo. O sea, se ha presentado un estudio de la Universidad de Navarra de que en el año 2013, no había del más reciente, el más exhaustivo, hay otros estudios que voy a citar ahora, pero el más exhaustivo es del año 2013, solo en todos los medios de comunicación españoles analizados, que eran radios, televisiones y los principales periódicos, solo el 0,19% de las informaciones hacían referencia al cambio climático. Es decir, si comparamos el tamaño del reto al que nos enfrentamos y el caso que lo hacemos en los medios de comunicación, es que nos estamos suicidando. No es por ser otra vez más apocalíptico ni esto, pero es así, es que no le estamos haciendo puñetero caso en los medios de comunicación. Lo hemos en ese seminario, pues le dimos muchas vueltas a las razones, pues eso, la comodidad de la gente, que no queremos hablar de lo que nos incomoda, que no queremos escuchar esos temas, del poder de los lobbies energéticos para que no se hable, y también la responsabilidad de los medios, que prefieren entretener, divertirse y tal. Y yo citaba un ejemplo más, que tampoco hablar del cambio climático no te trae publicidad, con lo cual pues los medios de comunicación pues eso lo van. Y si queremos que los ciudadanos empujen un poco a los políticos para que actúen en esto, lo primero que tendrían que tener es una información. Una cosa es que las encuestas digan que les dan cierta importancia, y otra cosa es que la información diaria que están recibiendo es nula. Y un detalle más importante de otro estudio que era más segmentado, pero muy curioso, y es que si en la prensa en general la información es el 0,19% de las informaciones de cambio climático, en las tertulias era el 0,001. Y a lo mejor casi es mejor, porque para lo que van a decir los tertulianos, a lo mejor es mejor que no lo hablen del tema, ¿no? Seguramente. Pero eso, y precisamente hoy, muy curioso, pues estamos hablando esta mañana en Senapia, The Irish Times publicaba un informe de lo mismo, por qué no se habla del cambio climático en los medios, y allí, si aquí es el 0,20, en Irlanda era el 0,80% de informaciones sobre el cambio climático. Tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, nos cuatriplicaban. Estaba descartando ese escenario. Se ha escuchado a Sergio, no sé. ¿He sido yo el primero que he dicho apocalíptico? No. Creo que lo he dicho yo también. Creo que fuiste tú, que has sido el que ha soltado la visión Me final. acordaba de un máster que organizabas tú hace muchos años, antes de Fukushima y todo. Yo daba una charla en un máster tuyo, no me acuerdo en qué contexto, ¿no? Y al final alguien en el público preguntaba, ¿pero tú qué crees que va a ocurrir? Y entonces yo dije, pues, ¿qué creo que va a ocurrir? Pues yo creo que no vamos a conseguir cambiar mucho, que va a aparecer no solamente una realimentación, sino algún efecto gatillo, o sea, una cosa que ocurre, por ejemplo, el metano que está en el permafrost, pues empieza a burbujear, pero puede poderse a burbujear de repente, inversiones en lagos, salir el metano es un gas de efecto invernadero potentísimo, muchísimo más potente que el CO2. Entonces,
Si eso sale a la atmósfera, tremendo, pero también puede haber una caída de hielos violenta, o sea, rápida, por el efecto deslizamiento de la capa de agua que hay debajo, ¿no? Se puede deslizar una cantidad de hielo tremenda de golpe al agua, producirse un desequilibrio tectónico y haber terremotos que arruinen las centrales nucleares de todo el mundo, ¿no? O sea, ese escenario yo lo veo. O sea, entonces hay que cambiarle el nombre, no podemos hablar de cambio climático, hay que hablar ya del fin del mundo. No, es que esto puede generar el fin del mundo. No, en serio. La Teresa Campos, no se entera de que viene el fin del mundo. No. Es que no se entera, que no se están enterando. Es así. La está liando. Hay que llamarlas energías gratuitas. Y así la gente dirá, hostia, ¿eso qué es? Porque si no hablamos de lo fácil que podría ser tener energía casi gratis, yo no digo gratis, pero digo que una empresa que se encargue de la distribución, de la producción, del mantenimiento, tiene que ganar su dinero de una forma honrada y justa, pero un dinero honesto, no otra cosa. Y podríamos hablar de energía casi gratis. Y yo pienso que si cambiamos los nombres y empezamos a hablar con la verdad, no intentando también tapar, porque el cambio climático, eso suena, bueno, ¿qué pasa? ¿Se me van a secar los geranios? O fin del mundo, estamos hablando del fin del mundo y que sobramos 3.000 millones de habitantes o 4.000 en el planeta y que hay una serie de, una unidad de 1.000 millones que les interesa que 3.000 desaparezcan. Y los que sobrevivirán, no seremos los que sobrevivirán nada, son los que ahora mismo sobreviven en la jungla. Emilio y Yorgos me ha pedido la última palabra. A ver, decía Sartre que no había que confundir el desencanto con la lucidez. Y me da la sensación de que el movimiento ecologista, que efectivamente fracasó en su versión Club de Roma, que hay límites, cuidadín, no se oía. Pues no, es incierto esto, por cierto, y es importante en términos de la voz que se le asigna al movimiento ecologista. Tiene mucha más repercusión social y comunicativa el movimiento ecologista de lo que sus números llevarían a pensar. Pues cualquier empresa energética, no sé, tiene 100.000 veces más de todo que Greenpeace, y Greenpeace punch up its weight, ¿no? Como se dice en inglés, tiene el más puñetazo de lo que le daría. Lo que pasa es que está el mensaje no está unificado. Y ese sí que me parece un problema de la versión, bueno, el apocalipsis nos va a solucionar el problema político de que no nos hagan caso. El peak oil, por ejemplo, es el típico argumento de no va a hacer falta ni convencerles, van a venir convencidos, van a venir asustaditos. Yo no he dicho eso, ¿eh? No. Bien, sí. ¿El peak oil va a ser así? Pues no, resulta que vas a seguir teniendo el problema político de traducir de manera razonada y razonable lo que antes era un aviso en la gestión de la catástrofe a cámara lenta. Pero hay un peligro que es abandonar la política. Y la política siempre es convencer a otro. A otro muy difícil de convencer y típicamente con relaciones de poder, etc. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Por cierto, habéis visto que si este mensaje, nosotros comunicamos que este es vuestro mensaje real a la COP21, nos dejan ni pasar. No, esto es serio. O sea, confiamos en que tengáis la capacidad de comunicar en el mismo lenguaje de los putos lobbies de los energéticos, que seáis capaces de transformar medidas de las de la economía de ahora, la sociedad de ahora y la política de ahora. Me preocupa seriamente que esto es lo que tengáis en la cabeza, que además es verdad, yo lo comparto. Bueno, pues tenéis que hacer como que no. Y hay que trabajar como si tuviéramos algo así. Déjanos hacer lo que queramos hacer nosotros, sí. ¿no? O sea, que no te damos... Claro, no te estamos dando lecciones de lo que tú tienes que hacer, ¿no? Yo solo te digo lo que como analista de los últimos 25 años del ecologismo me parece que es la gran tragedia en la que podemos entrar después de haber tenido la gran tragedia del ecologismo previo, que ha sido... No sois responsables, pero también... no sois culpables, pero sois responsables. En esta fase... el abandonar la capacidad de razonamiento, de ser los de la cabeza fría en medio de la indiferencia, ahora nos toca ser los de la cabeza fría en medio de la catástrofe. Y esto me preocupa más todavía, porque no veo alternativa, no veo a quién otro acudir para decir, a ver, ¿cómo hacemos que la gente no pase directamente al modo fascista en esto? Yorgos. Por supuesto, te digo lo que creo.
necesito que hagáis. Claro. ¿Y qué se lo voy a decir? Yo voy a ser menos crítico con el movimiento ecologista porque, por un lado, creo que tiene muy pocos años de vida en comparación con lo que es la historia de la humanidad y cómo se evolucionan las sociedades. O sea que el movimiento ecologista y todos los movimientos sociales se han formado en la forma que son hoy después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, y han enfrentado muchísimos problemas de establecerse como un cuerpo que tiene palabra en la política y en la sociedad al principio. Aquí en España, por ejemplo, hasta 1974 no podías ni hablar para hacer una asociación y en muchos países más. Y el punto es que desde entonces, en los 50, 60 años, hemos llegado a tener un impacto en la sociedad, y no hablo sobre los ecologistas solo, sino también sobre todos los movimientos sociales y generar un cambio que lo vemos hoy en día, que hay mucho más movimiento dentro de la sociedad, hay muchos más ciudadanos que se implican en hacer cosas, en cambiar sus barrios para empezar de allí que antes. Y creo que esto es un triunfo. Hemos encontrado un grave problema, que es el cambio climático, que empezó en los años 60, y el tiempo, y ya esto lo sabíamos, que el tiempo es muy poco para enfrentar, por un lado, los gobiernos, y por otro lado, un lobby con mucho poder, que son las empresas energéticas. Entonces, yo no puedo decir que esto es un fracaso. Hicimos lo que hicimos y seguimos haciéndolo y seguiremos haciéndolo, porque la partida no está perdida todavía. No es que mañana va a acabar todo, ni en París. Por eso dije que el París no es el fin. Es un punto importante, pero no es el fin. Y que vamos a seguir avanzando, y que la cosa es que al principio había todo era en la oscuridad, y ahora hay estrellas en el cielo. Así que algo ha cambiado. Quiero decir que la luz poco a poco coge su espacio. Espero que la Tierra y el planeta y la situación nos dé el tiempo como humanidad a ir más allá que esto. Micro, solamente por explicar por qué creo, no que no se puedan dar consejos, sino unos muy determinados. O sea, que cuando planteas, así nos van a escuchar ni las grandes multinacionales ni los lobbies, es que no quiero que me escuchen. Es que lo que estamos planteando es una cosa distinta. No quiero hablar ni con la forma de hablar, ni con los modos, ni con las políticas asumibles por las grandes multinacionales, porque ellos son parte del problema y no van a ser nunca parte de la solución, porque tienen en su ADN la necesidad de crecer continuamente. No porque sus grandes directivos sean mejores o peores personas, sino porque necesitan crecer, y el crecimiento está inevitablemente ligado a un consumo creciente de energía, que está inevitablemente ligado al cambio climático. De manera que yo es que no quiero hablar con ellos, yo no quiero convencer a Endesa. Yo lo que quiero es poner en marcha, y estoy totalmente de acuerdo que el plano político es fundamental en todo esto, pues toda una serie de medidas para permitirnos estrellarnos lo mejor posible, ¿no? Desde ahí, claro, es que no voy a interlocutar con ellos, porque estoy en otro plano distinto, planteando unas alternativas distintas que son alternativas del siglo XXI. No son medidas del siglo XX, porque esas empresas son empresas del siglo XX y que no tienen sentido en el mundo en el que estamos entrando. Bueno, terminamos. Dejáis de hacer una pequeña aportación hablando de todo el movimiento ecologista. Yo creo que hubo su momento, los límites del crecimiento, en los años 70, después de todo el movimiento de los 60, se llevó a la ONU, y en la ONU, en una reunión en México, en Cuernavaca, lo explica Naredo muy bien en su texto sobre el uso del término sostenible, se decidió que el modelo de desarrollo del futuro iba a ser el ecodesarrollo. Lo presentó Echeverría, el presidente de México, y llegó la diplomacia americana y mandó a Kissinger y dijo, de eso nada, no vamos a
desarrollarnos económicamente con todos la Escuela de Chicago y todo el movimiento neoliberal. Ahí cambió todo y ahí no hay vuelta de hoja. Y ese es el lenguaje que yo entiendo que dice Luis, que es otro lenguaje que es difícil entenderte, ¿no? Y que plasmar pues ese modelo, intentar tintar de verde ese modelo. Seguimos en el bar. Nos van a echar. Muchas gracias por haber venido a todos vosotros y a los que habéis venido ahí. Contaros simplemente, no lo he contado al principio, en el ecómetro pues intentamos medir, si se puede medir, lo tangible, lo intangible, pero desde un paradigma de la complejidad. Creemos que la ecología no es solo cambio climático, hay un montón de categorías de impacto, está la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, eutrofización, y tenemos que afrontar esto desde esa perspectiva compleja y holística y desde el paradigma de lo común o de lo colaborativo. Intentamos desarrollar herramientas en software libre que nos permitan ir evolucionándolas e ir desarrollándolas más, ¿no? Os invitamos a participar, a venir a Más Ecología a Debate o a entrar en la asociación y participar y ayudarnos a desarrollar esto. Pues eso, mil gracias por haber venido.